Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Piscis. Hola Piscis, ¿qué tal estás? Desde ya vamos a decretar que bien, excelentemente bien. Vivos, más vivos que nunca. Mira, chispeantes, saltarines, contentos, graciosos, Piscis, intuitivos. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, agradecida por tus maravillosas energías, por tu maravillosa presencia. Y vamos a comenzar a ver cómo está esta maravillosa semana. Decretemos que genial, claro que sí. Vamos a ver, Piscis, una carta que salte o si no la sacamos del centro. Vamos por ella, energía central para mis amigos de Piscis. Tenemos la tolerancia. Ok, Piscis. Tolerancia y puede ser que saquemos una carta más. El reto. Ay, Piscis, Piscis de mi corazón, Piscis precioso. Número 44, número sagrado 44 para ti. Puede ser muy importante. Número 19, número 91 está en tu energía muy presente. Vamos a sacar una cartica aquí de este oráculo. Muchos de mis Piscis pueden esta semana estar tomando situaciones de retos, situaciones difíciles, situaciones complicadas en sus vidas que se vislumbran, que pueden observarlas como complicadas, posiblemente como un reto a superar, como un reto a evolucionar. Puede ser que estén entendiendo, que estén comprendiendo a nivel espiritual de que cuando un camino se resiste, vamos a escuchar el mensaje del universo que nos dice: quizás no es el momento de meternos por ese camino porque podemos salir lastimados. Escúchame algo, Piscis, si algo en nuestras vidas no se da como queremos que se dé, en el momento que queremos que se dé, simplemente hay que relajarse un poco, saber soltar, saber confiar y saber pasar un poco de página, no abandonar. No se está diciendo que se abandone, claro que no, pero fíjate que si ella sigue adelante, hay espinas y puede salir lastimada. Nadie quiere salir lastimado, nadie quiere sufrir, nadie quiere tener dolor en su vida, ¿verdad? Entonces es momento de quedarse quieto, me dicen aquí, es momento de saber tolerar, de saber comprender, entender que las cosas ocurren en un momento específico, que hay que saber ir a por lo que queremos, por supuesto que sí, pero los caminos cuando nos corresponden son prácticamente las cosas se abren, los caminos se abren, los caminos no se llenan de hiedras, no se llenan de espinas. Un camino que esté lleno de espinas, de hiedra, es una clara señal de que por allí no es, que por allí no es. Tenemos que tener la tolerancia suficiente para comprender esto, para entender, comprender y saber de que, y esta tolerancia nos está hablando más que todo de nosotros mismos, es una tolerancia con nosotros, de entender, de relajarnos, de entendernos, de saber que de repente si estamos impetuosos o deseamos con muchísimo ahínco ir por un sitio, decirnos y conversar, conectar con nuestra sabiduría interna y decir: no es el momento adecuado, vamos a esperar un poco, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a permitir que la divinidad obre milagros, vamos a ver un poquito más atrás, va un poquito más allá del impetuoso, de querer hacer mi voluntad. Vamos a esperar que las aguas se asienten. Aquí te están diciendo activación de la estrella del alma, cumplir los contratos del alma. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres, Piscis. Recuerda quién eres y a quién viniste. No viniste a pasarla mal. No viniste a sufrir. Viniste a brillar. Viniste a hacer luz que ilumina el camino. No viniste a hacer sombra. No viniste a sufrir ataque de espinas. No viniste a estar por un bosque oscuro. Claro que no viniste a eso. Por momentos pasamos por situaciones difíciles, oscuras, pero son para crecer y evolucionar. Y son pruebas que nos pone la vida. Pero una cosa es que el camino nos ponga esas pruebas para irlas superando y otra cosa es que nosotros mismos nos las autoimpongamos. Hay que saber madurar y crecer ciertas cosas en nuestras vidas, Piscis. Recuerda quién eras, recuerda el contrato al que viniste a este plano.
porque todas las almas antes de encarnar acá en la tierra vinimos con una misión de vida, vinimos con unas condiciones, un contrato firmado, y créeme, te puedo asegurar que el tuyo no es sufrir. Hoy tenemos una maravillosa luna nueva en el signo de Cáncer, tenemos el sol en Cáncer. Tú eres un signo de agua, Piscis, eres el signo mutable de los de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, te ves beneficiado, te ves influenciado muchísimo, muchísimo por el agua, Piscis, tu gran intuición se ve exacerbada. Disfruta de este día maravilloso de hoy, conecta con la naturaleza, conecta contigo, sé tolerante contigo mismo, sé amable, sé cariñoso, sé noble contigo mismo, medita, haz introspección, activa tu Merkaba, activa ese nivel evolutivo tuyo, activa tu estrella del alma. Vamos a ver una luna que esté presente para ti el día de hoy, de la lunalogía. Tenemos una luna nueva, claro que sí. Traiga amor a la situación, esta maravillosa luna nueva en Acuario. Traiga amor a la situación. Amor propio, amor tuyo, amor para ti, amor contigo. Si tú no te amas, si tú no te quieres, si tú no te respetas, si tú no te valoras, es imposible que puedas atraer personas que lo hagan por ti. Cuando tú te quieres, cuando tú te amas, cuando tú pones límites y te valoras, te conviertes en un imán que atrae. Un imán que atrae lo mismo que irradias, lo mismo que emite, la misma frecuencia. Así que hazlo por ti y para ti. Este es el mensaje que está en este momento sobre la mesa. No me hagas caso a mí. Pereza. Me gusta mucho esta energía. 8 Zen es maravilloso. Fíjate algo. Esta es una en el tarot tradicional viene a representar, como por así decirlo, el 9 de copas, ¿no? El 9 de copas también se nos habla en el tarot tradicional como el soltero feliz, como la soltera feliz, ¿no? Como esa persona que puede ser que esté soltero, que esté soltera, pero siente que está bien, que no es porque le faltan opciones, que no es porque X, sino que está disfrutando su soltería, está disfrutando sus momentos de estar consigo mismo, consigo misma, le está permitiendo hacer introspección. Puede ser que muchos de mis piscianos estén atravesando un momento de autodisfrute, de conectarse y conocerse ahora más que nunca, cosa que posiblemente no pudieron haber hecho antes por ciertas circunstancias, ¿no? Por ciertas cuestiones de sus vidas, pero ahora se están dando ese permiso. Disfrútalo, Piscis. Si no tienes pareja, si estás soltero, si estás soltera, pues disfruta este romance contigo, que lo que te acabo de decir, que no será eterno si tú no quieres, por supuesto, pero que estando en esta energía de autocuidado, de tranquilidad, de paz, de disfrutar, de estar disfrutona, eso sí es bonito. Vas a traer gente igual que tú, gente que se quiere, que se mima, que se consiente, que se ama. No personas que se autodestruyen, personas que se dañan, personas que se lastiman, personas que están en una constante queja. Aleja eso de tu vida, aléjalo, por Dios. No, mira, renaces, claro que sí, con esta energía tan bonita, Piscis. Mira lo bonito que hay aquí. Vamos a hablar tú y yo un poquito de este maravilloso cóctel que tenemos acá. Piscis ha atravesado, muchos de ustedes, por un proceso bastante fuerte, bastante doloroso, quizás para muchos, de mucha prueba en la vida, mucha prueba. Esta carta sí que me habla de pruebas a nivel de evolución de vida, pruebas puestas por el destino, por la vida, pruebas que tú mismo viniste a evolucionar, que aceptaste vivir desde otro plano de conciencia, pero que has superado, que has dominado demonios internos, te has levantado como el ave fénix y estás ahora mismo en un momento de plenitud, de inocencia, de amor, de quererte. Te estás permitiendo cumplir sueños, verte proyectado feliz, contento, agradecido con la vida. Estás viviendo un momento muy bonito ahora mismo. Aquí la conciencia es lo que está primando en ti. Se te pide, el tarot de 8 Zen te pide que conectes contigo ahora más que nunca para seguir recibiendo bendiciones, que las bendiciones y los milagros obran desde ti, desde tu corazón, cuando aperturamos el tercer ojo, cuando meditamos, cuando entramos en conciencia, cuando despertamos y sabemos que no nos podemos autodañar, que no podemos empeñarnos a que algo en la vida se dé como nosotros queremos, que soltar es mejor, disfrutar es mejor y que todo lo que tenga que llegar va a llegar en el momento exacto. Claro que sí, Piscis.
Claro que sí, soltar las cargas. Mira cómo ha soltado cargas, Piscis. Mira todo lo que esta persona agotada, cansada, apesadumbrada, que ya prácticamente pudo ver que sentía que ya no podía más. Mira todo hasta el gallo se le montaba encima. Y le exigían una persona que estuvo en tu energía muy avara, muy, por así decirlo, con una energía bastante negativa, estuvo sobre tus espaldas, recostándose de ti y pidiéndote más de lo que podías dar, y eso te causó un gran dolor, un gran cansancio. Pero ¿sabes qué? Esto tú lo soltaste, esta energía se aleja de tu vida. Tú logras subir esta montaña, pero solo, sin cargas extras, ligero de equipaje, con plenitud, con mucha madurez. ¿Qué te ha dejado esto? Madurez. Te ha dejado crecimiento, te ha dejado apertura de la conciencia. Claro que sí, Piscis. Me encanta esta evolución que veo acá. Me encanta este crecimiento, Piscis. Te quiero mucho y lo sabes, Piscis. Tienes una energía extremadamente bella y potente. Aquí tenemos una estrella, un sin rotundo. El universo te muestra que puedes tener fe en tus sueños. Y yo creo que aquí está más claro agua. La vida te ha enseñado que puedes tener fe en ti, en tus sueños. Arcano mayor 17 de la estrella es esperanza, reconocimiento, es inspiración, creatividad, calma, serenidad, milagros que se manifiestan. Es la energía del rejuvenecimiento, la positividad, la fe. Claro que sí, Piscis. Qué belleza de energía. Arcano mayor 17 para ti. Tenemos acá 9 de bastos. Me gusta mucho esta energía porque fíjate algo, Piscis. El 9 de bastos nos habla del último guerrero en pie, de la persona que lucha y siempre mantiene su basto encendido de luz, de fuego, que se sabe fuerte, se sabe potente, a pesar de las cargas, a pesar de la lucha, a pesar de que el camino ha sido largo, pero se mantiene en pie, se mantiene firme y se mantiene completamente abierto a seguir el camino, a seguir creciendo, a seguir evolucionando. Y esta actitud es la que permite que se te aperturen más caminos, Piscis. Rey de oros y 4 de copas. La justicia se presenta aquí, arcano mayor número 11 de la justicia. Un maravilloso rey de oros nos indica en tu energía manifestación de madurez, manifestación de disfrute económico, con madurez, claro que sí. Disfrute económico. Para muchos de mis Piscis puede ser que en tu energía haya una persona de mucha estabilidad económica, con los pies en la tierra. Solamente tienes que voltear a verla, tienes que voltear a ver esta energía o simplemente aperturar tu campo vibracional para que se haga presente. Porque está en tu energía, Piscis, está presente. Si no lo puedes ver en este momento, si no lo puedes mirar, es porque no te lo permites, porque estás mirando las copas vacías y no estás viendo la copa llena que sale aquí. Permítete conectar contigo, permítete ver hacia adentro, no empeñarte en lo que no te corresponde, no ver las copas que están vacías o las que no te puedan aportar buen vino, y mira la que tienes aquí llena, abierta, llena de oros, llena de abundancia, de madurez, de prosperidad, con los pies en la tierra como tiene que ser. Esto te viene por justicia divina, esto te viene por bendición kármica, por protección de luz. Wow, Piscis, excelente energía. Vamos a ver aquí para ti, número 8. Puede ser que esté siendo importante para ti. Número 8 puede ser que esté siendo importante para ti. Tenemos acá la energía de Sagitario. Puede ser que una persona Sagitario sea importante para ti en este momento. O puede ser que Sagitario esté en tu carta astral. Vamos a sacar aquí unos dijes y unas letras que pueden estar en el nombre, apellido, apodo de una persona especial para ti. Oh, salió un montón. Salió la letra R, la letra W, la letra O, letra E, letra D, M, R otra vez repetido, letra C, letra T. Vamos a ver dijes. Tenemos aquí una estrellita de mar. Puede ser que visites a la playa. O otro W acá. 2 W por partida doble. B, otra B y una O. Perfecto. Tenemos acá este maravilloso zángano de la colmena. Este es los trabajadores de las colmenitas de abejas. Esto es trabajo y más trabajo, pero fructífero.
trabajo fructífero, viajes a sitios emblemáticos donde puedan haber castillos, donde puedan haber catedrales hermosas, catedrales bonitas, monumentos. Puedes estar conociendo sitios maravillosos en viajes, puedes estar disfrutando de conocer lugares paradisíacos, de verdad que sí. Viajes en bicicleta, puedes estar paseando con gente muy querida, estar jugando con amistades, puedes estarte dando permiso de compartir con gente muy joven, muy agradable, gente no joven a nivel de edad, no tiene por qué serlo, joven a nivel de espíritu, gente con la que te diviertas mucho, con la que la pases bien, sanamente. Tenemos un ancla, el ancla nos habla de sentar bases, de sentar precedentes, de anclarnos a algo, de poner metas fijas, como nos habla este rey de oros, de sentarnos, de centrarnos en algo. Es hora de anclar metas. Claro que sí, Navidad puede estar siendo muy importante para ti. Este diciembre puede ser que estés viviendo un cambio bastante fuerte con todas estas energías. Toma nota del día de hoy con esta maravillosa luna nueva y toma nota de tus energías, del momento que estás viviendo, y en diciembre hablamos, cuando tengamos la luna llena en Cáncer. Claro que sí, puede ser muy importante para ti diciembre. La libélula nos habla de milagros que se manifiestan, sueños que se hacen realidad, mensajes que llegan para ti con bendición, y otra estrella de mar. Playa, playa y más playa, disfrute, disfrute y más disfrute, Piscis. Gracias por estar conmigo, por compartir este tiempito de vida. Si te ha gustado el mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Besos, bendiciones y hasta la próxima semana.